Vale, pues como podéis ver he terminado de fundir totalmente las luces y sombras generales que había establecido en el vídeo anterior. Así que ahora estaríamos listos para pasar al nivel de pintado de los detalles a nivel medio. ¿Cuál es el problema? Me he dado cuenta de que he pintado demasiado oscuros los oscuros. Y a lo mejor ves esto y dices, yo no los veo tan oscuros, creo que se ven bien, o incluso que no son lo bastante oscuros. ¿Cuál es el problema? Que sobre todo si estás acostumbrado mm, a pintar cuadros, por ejemplo, tu idea de la pintura, igual que la mía, consiste en que a la hora de pintar un cuadro tú tienes que dar con la pintura toda la información lumínica, es decir, tú tienes que pintar los claros más claros y tienes que pintar los oscuros más oscuros, y de esa manera es que consigues la tridimensionalidad, porque a la hora de pintar la única fuente de información lumínica es la pintura que tú pongas con el pincel. Sin embargo, a la hora de pintar texturas 3D, no se puede afrontar con la misma mentalidad. ¿Por qué? Porque no estamos pintando un cuadro, estamos pintando un personaje, el cual va a estar colocado dentro de un entorno donde va a recibir otras fuentes de iluminación. Va a estar bajo focos o va a estar bajo una configuración ambiental concreta, es decir, no podemos saturar los oscuros y los claros del personaje antes de colocarlo en la escena en la que va a ser colocada. Por tanto, a la hora de pintar las texturas tenemos que, el objetivo es dar detalle, pero usando el mínimo contraste posible. Ya que, por ejemplo, si yo dijese, si esto fuera un cuadro, a lo mejor yo diría, vale, voy a pintarle aquí, si la luz le daría de arriba, le pintaría aquí en la parte de arriba del pecho, lo pondría más claro, aquí debajo de las axilas lo pondría muchísimo más oscuro de lo que está ahora, y de esa manera daría la información de la tridimensionalidad, digamos. Pero si yo hago eso y luego pongo este personaje bajo una fuente de luz que, por ejemplo, viniese desde abajo, la información lumínica de la escena entraría en contraste, en choque con la textura que he pintado. Esto quedaría mal. Estaríamos sobresaturando la escena y dando informaciones contradictorias al ojo del espectador. Así que a la hora de pintar texturas queremos ser sutiles, lo más sutiles posibles, para que el personaje se mantenga versátil a la hora de poder ser colocado en cualquier iluminación o cualquier ambiente. Si te gustaría usar un estilo de sombras más drásticas y duras, evidentemente es posible, todo es posible en el mundo del 3D, todo depende de cómo luego tú configures tu escena. Incluso es posible, si quieres, por ejemplo, si sabes que vas a ser un personaje que va a estar colocado primero en una escena de día y luego en una escena de noche, incluso es posible pintar dos texturas distintas, una para el día y una para la noche. De esta manera seguramente te quedaría precioso, probablemente si en la propia textura del personaje incluyes los tonos de la sombra que se dan a la luz de la luna, todo ese tipo de cosas evidentemente forma parte del mundo del 3D, no hay límites, puedes hacer lo que quieras, pero mi objetivo en esta serie de tutoriales es explicar el método más básico y por tanto buscamos el modelo más versátil posible para poder colocarlo luego en cualquier situación. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo suavizamos estos tonos? Voy a usar la herramienta cuentagotas para seleccionar mi tono más claro y con mi pincel a baja opacidad, en este caso 0,2, simplemente voy a recorrer de un solo trazo toda la zona, toda el área de la camisa, rebajando de esta manera el tono. Lo he rebajado a un tono, voy a rebajarlo incluso a otro tono más. De esta manera me guardo mis tonos más oscuros para los detalles más pequeños. Si no, cuando fuera la hora de dar detalles muy pequeños, tendría que oscurecer muchísimo el color y pasarían los problemas de los que acabo de hablar. Vale, ahora que lo tenemos de esta manera, vamos a comenzar a pintar las arrugas de la parte de abajo de la camisa en un nivel de detalle más intermedio. En este vídeo no llegaremos a los detalles pequeñitos como puede ser la solapa de la camisa o los botones, eso será en el siguiente. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Voy a configurar mi pincel. Este pincel que estoy usando ahora es enorme, si quisiera pintar los detalles tendría que hacer un zoom muy grande, así que voy a pasarlo de 100 píxeles por ejemplo a 30. Esto ya está mucho mejor. Ahora voy a elegir mi color. Voy a coger el cuentagotas y voy a coger el tono más oscuro que estoy usando actualmente y voy a hacerlo un poco más oscuro. Es importante a la hora de elegir colores para sombrear que no solamente bajes la oscuridad
del color, sino que también varíes un poco el tono para darle más interés visual. Ahora ya puedo ponerme a pintar las texturas. Podría empezar directamente sobre el patrón, o podría pintar directamente sobre el modelo 3D. Me gusta ir alternando los dos métodos. En este caso aún me he olvidado de configurar la dureza del pincel. Ahora aquí en el primer paso usé el pincel lo más duro posible para poder pintar las luces y las sombras de una forma clara, que se viera muy clara, pero normalmente me gusta trabajar no con una curva totalmente plana que me daría un trazo totalmente duro, sino quizás con un borde un poco más suave o incluso tan suave como este. También puedes manipularlo tú para hacerlo incluso más suave. Puedes manipular esta curva para obtener exactamente el pincel que quieras. A mí este predeterminado me gusta bastante, así que es el que voy a usar. Voy a volver a 0,2. Incluso voy a bajar un poco el tamaño del pincel a 20. Y ya puedo ponerme a pintar lo que serían los oscuros. Ahora, como hemos dicho, si la información de luces y sombras no viene realmente de la pintura, sino de las luces y sombras de la escena, ¿cómo sé dónde tengo que oscurecer y dónde no tengo que oscurecer? Bueno, como regla general, lo que está más lejos de la vista del espectador se va a ver más oscuro, y lo que está más hacia afuera se va a ver más claro. Es decir, los picos, por ejemplo, aquí vemos que hay un pico, ¿no? Pues este pico va a recibir normalmente en casi cualquier configuración lumínica, va a recibir más luz que este valle de aquí, digamos. Aquí va a haber iluminación, aquí va a haber sombra. Eso es por lo general universal. Así que puedo ir sombreando esta arruguita de esta manera sin preocuparme demasiado. Voy a dejarla de esta manera. Y aquí también. Lo dicho, tampoco quiero en ninguna parte oscurecer demasiado, ya que es posible siempre que una luz justamente apunte a ese lugar, y ese lugar en esa escena se vea de manera iluminada. Así que vamos a dar unas sombras suaves y sutiles que pueden funcionar en el 99% de casos. Por ejemplo, también pintaría aquí justo debajo de las axilas, que es muy difícil que esa zona vaya a estar en luz. Si el personaje levantase el brazo, esa zona estaría iluminada, ¿vale? Ese es el tipo de cosas que podemos aceptar como rompimientos de la realidad razonables, digamos, en el mundo del 3D, ya que estamos intentando representar algo muy complejo con una cantidad muy pequeña de polígonos en este caso. Este es un personaje de unos 3500 polígonos en total, incluyendo la cara y el pelo. Vale, no es exactamente low poly, pero tampoco está a un nivel en el cual estemos apuntando a una realidad absoluta. También oscurecería un poco estas zonas, aquí las arrugas básicamente, para darle un poco, para fingir que hay detalle donde no lo hay. Ese es el mayor objetivo, digamos, de las texturas, dar información de detalle que no hemos podido dar con el modelado del modelo. Las mangas probablemente las haga fuera de cámara, el detalle, pero digamos, el fundido, pero quiero mostrar más o menos dónde pondría las sombras de manera general en la camisa. Las pondría aquí dentro, ocultamos el pelo para poder ver mejor. Esto sé que va a estar en sombra. Así que lo oscurezco. Y luego, digamos, ahora mismo solamente estoy oscureciendo los vértices más profundos, digamos, las zonas de los polígonos más profundas. Luego, cuando llegue el momento de ya fingir detalle como las solapas de la camisa y los botones, haré este tipo de cosa, que es directamente inventar sombras y luces donde no hay ninguna información de luces y sombras en el modelo. Es decir, si activamos la vista de malla, podemos ver que esta zona es totalmente plana.